Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Tarde de martes 24 de mayo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Y hoy saludamos al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes está al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz en el generador de caracteres. Y desde luego nuestro agradecimiento total a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Vamos, gracias Óscar, vamos directamente con todas las noticias y todas las voces. Primero, desde luego con lo último, el tiroteo que ha ocurrido en la escuela primaria Rob de la población tejana de Uvalde. Ahí de la ciudad, entró a esta escuela y pues disparó. Hasta el momento se tiene un saldo de 14 niños muertos y una maestra, 15 personas en total, y heridos no sabemos cuántas personas hay. El gobernador Greg Abbott de hacer este Tengo entendido, Imelda, que el tirador fue abatido por la policía, lo cual elevaría la suma de personas fallecidas a 16, lo que el mismo presidente de Estados Unidos, conmovido, ha considerado una masacre. El presidente Joe Biden de Estados Unidos vuela en este momento a bordo del Air Force One, procedente de Japón, para regresar a la Unión Americana después de una gira por Asia. Estuvo por Corea del Sur y también por Japón. Y el presidente Biden, desde el avión, dirigirá un mensaje al pueblo de los Estados Unidos alrededor de las 8 de la noche, tiempo de México. Es la información que tenemos, pero te interrumpí, Imelda. Tú estás ahí, adelante. Es correcto, el presidente Joe Biden ha hablado ya con el gobernador de Texas para brindarle toda la ayuda necesaria. Te quiero decir que este es el tiroteo más mortífero en la historia de Texas, Pepe. Hace una década hubo otro tiroteo en una escuela cercana de Houston, en una escuela secundaria, Santa Fe es el nombre de esta escuela, y fallecieron 10 personas. Aquí ya van, como bien dices, 16 personas fallecidas, lo cual es muchísima más gente de la que ocurrió la vez anterior. Y bueno, esto, recordemos, ocurre también apenas unos días en que otro tirador irrumpiera en una tienda en Buffalo, en Nueva York, y pues también matara a 10 personas de color. No se ha dicho todavía cuál es el motivo de este tiroteo, cuál fue el motivo. Las autoridades ya están investigando, ya está el FBI, la policía estatal. Incluso se dice que una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos fue un oficial de la patrulla fronteriza y él también resultó herido. No sabemos exactamente cuántos heridos hay, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, pero es una comunidad que está de luto y el Estado y el país entero está de luto, Pepe. Imelda, está por confirmarse entonces el saldo, todavía no es oficial. Provisionalmente estamos hablando de 15 muertos, un profesor, 14 estudiantes, probablemente el tirador, el joven atacante de 18 años de edad, que a las 12 del día con 17 minutos decidió disparar sus armas contra la población estudiantil. Él habría sido abatido a la 1 de la tarde con 6 minutos, según los primeros reportes. Sin embargo, todo esto habrá que confirmarlo de acuerdo con la información que te proporcionen los oficiales policíacos de este condado, de esta población de Uvalde, en Texas, que está pues no muy cerca, pero está, digamos, en el entorno de la ciudad de Houston. Sí, es más cerca de San Antonio. Más cerca de San Antonio, correcto. Es más cerca de San Antonio, exacto. Y es cerca de México. Es una población eminentemente hispana, mucha presencia hispana ahí. Donde está la escuela es una zona, pues, de bajos recursos también. No se sabe si este tirador lo hizo por cuestiones raciales, no se tiene más información. Y bueno, pues efectivamente, te decimos, estamos a la espera de los detalles. Esto ocurre también a unos días ya
de que los niños salgan de vacaciones aquí unos días más y esta historia no hubiera ocurrido. Entonces, es una tragedia verdaderamente, Pepe. Imelda García, muchas gracias, muy reconocidos por tu esfuerzo informativo compartido con Grupo Fórmula Noticias de Ciudad de México. Hasta luego, Pepe, gracias a ti. Gracias, y quedamos al pendiente con Imelda de Al Día Dallas, que nos ha transmitido esta información de la peor matanza en el estado de Texas, según reconoce el propio gobernador Greg Abbott. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en la población de Eagle Pass, Texas, ha dado a conocer los teléfonos de contacto. Bien lo dice Imelda, es una población, la de Uvalde, mayoritariamente de origen hispano, de origen mexicano. Por ello, el Consulado de Eagle Pass pone el teléfono a disposición de las personas que quieran mayor información sobre lo ocurrido o reportar algún otro incidente o alguna otra información que agregue datos a la indagatoria que está llevando a cabo la autoridad de los Estados Unidos, concretamente del estado de Texas. Aquí tengo los números, los pondremos en pantalla un poco más adelante a través de Telefórmula, y en la radio, por supuesto, también lo diremos si así nos lo solicitan, pero aquí están en la mesa estos números que da a conocer el Consulado de México en Eagle Pass, por supuesto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, por supuesto, ha indicado que México extiende su más sincero pésame a todas las familias afectadas y va a ofrecer todo el apoyo consular a las personas mexicanas que así lo requieran. Estamos poniendo en pantalla de Telefórmula justamente los teléfonos para la atención de las personas allá en Uvalde, en Texas. Está el Mexitel, solo desde los Estados Unidos de América. Ahí está el teléfono 1-877-639-4835. También está el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, teléfono 520-623-7874, y todos los teléfonos del consulado para que, si usted tiene dudas, pueda consultar incluso la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores y puede entrar en contacto para tener mayor información. La Cancillería, respecto a las condolencias, ha publicado a través de las redes sociales que el gobierno de México lamenta este incidente calificado como trágico registrado en esta escuela primaria de Robb, en la ciudad tejana de Uvalde, donde se reportan múltiples fallecidos. Todavía no está dando la Secretaría el número de 16 que estamos nosotros transmitiendo con base en la primera información policial a nuestra disposición. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió sus pensamientos y oraciones para las víctimas de este ataque en Texas. Alejandro Celorio es parte del equipo jurídico de la Cancillería que interpuso justamente una demanda de fabricantes de armas estadounidenses por comercio negligente e ilícito que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona desde luego daños directos. Esto acaba de suceder, le digo, en horas del mediodía, pasadito el mediodía, y sigue en este momento un enorme movimiento de autoridades en torno a la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde, en Texas, para obtener mayores datos, mayor información. Mientras tanto, trabajan los médicos en los hospitales, el Memorial Hospital de Uvalde, Texas, donde están siendo atendidas por lo menos 13 personas. Estaremos pendientes y, por supuesto, seguiremos informando. Mientras tanto, José Luis Arévalo tiene más noticias importantes en pocas palabras. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Un comando mata a 11, esto en Celaya. Incendio en hotel y 2 bares. Cártel de Santa Rosa de Lima se adjudica la violencia. Pánico en Chilpancingo. Un grupo armado quema vehículos, balacea casas y provoca apagones. Difunden imágenes del asesino de la Roma. Huyó al Estado de México. La Fiscalía confirma que se trató de un ataque directo. Taxistas bloquearon 4 horas los accesos al aeropuerto, protestan contra Uber y Didi. Publican convocatoria para otorgar 13,765 plazas a médicos mexicanos, tras la polémica por contratación de especialistas cubanos. Avala la Suprema Corte de Justicia practicar aborto a menores de edad en caso de violación, aún sin consentimiento de los padres.
Se registra un sismo de magnitud 4.5 grados con epicentro en Coyuca de Benítez, Guerrero. No hay heridos ni daños materiales. Fallece el jefe Vulcano, leyenda entre bomberos de la Ciudad de México. Numeritos financieros con Beto León. A pesar de ser un martes volátil en los mercados, el peso gana. Se aprecia 0.04%, es decir, menos de un centavo, pero se mantiene por debajo de los 20 por cada dólar. Otra jornada negativa para la Bolsa Mexicana de Valores. Cae 0.14%, el equivalente a 72.85 puntos. El índice de precios y cotizaciones cierra en 51.304.04 puntos. La baja es en línea con Wall Street por el nerviosismo de los mercados ante las medidas que tomará Estados Unidos para reducir las presiones inflacionarias. Y la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el INEGI revela que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos al momento de recibir pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos ascendió a 9.489 millones de pesos en 2021. El INEGI revela que los mayores gastos por sobornos se observaron al momento en que los ciudadanos tienen contacto con las autoridades de seguridad pública. También es noticia comentar con usted que la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, acusa a Morena, al partido en el poder, de amedrentar a sus candidatos en las inminentes elecciones que habrá en 6 estados de la República Mexicana el próximo 5 de junio, y le pide al gobierno federal sacar las manos de este proceso. Es lo que dijeron los líderes. Marco Cortés, lo dijo también Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, lo mismo que Jesús Zambrano, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y hoy se cumplen justamente 3 meses de la invasión de las tropas rusas a Ucrania. La Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, reporta casi 4,000 muertos, mientras que en Mariupol, en las costas del mar de Azov, localizan 200 cuerpos en un edificio destruido, abajo de los escombros. Además, Rusia ha sancionado el día de hoy a 154 legisladores británicos, y la Comisión Europea plantea que los recursos rusos congelados se usen para la reconstrucción de Ucrania. Hoy dijo Rusia que no va a permitir que vayan a Ucrania 154, ya se lo acabo de decir, 154 legisladores del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Me permití repetir este dato porque creo que es importante y significativo. También hoy es noticia informar a usted que Tedros Adhanom Ghebreyesus fue reelecto al frente de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue reelegido para un segundo mandato de 5 años, lo que se interpreta como una aprobación a su gestión contra la peor pandemia en 100 años, pese a las críticas recibidas y al rechazo de su propio país, Etiopía. El político de 57 años, exministro etíope de Salud y de Asuntos Exteriores, fue reelegido en una votación a puerta cerrada celebrada en la Asamblea Anual de la OMS, donde no había lugar a la sorpresa, ya que desde octubre del año pasado se sabía que era el único candidato a director general. Tras anunciarse su nombramiento, Tedros juró el cargo y en un discurso donde se mostró muy emotivo, aseguró que interpreta la reelección como un apoyo para todo el trabajo reciente de la OMS. El director general recibió para su nombramiento el apoyo expreso de 27 países, entre ellos Francia, Alemania, España y otros de la Unión Europea, pero no el de su propio país, Etiopía, donde las autoridades no aprueban las críticas que Tedros ha lanzado públicamente en varias ocasiones sobre la actual guerra del Tigray. Tedros Adhanom Ghebreyesus se volvió, es muy importante, pero es etíope, se volvió muy famoso, líder de opinión, pues, a partir del problema provocado por la pandemia de coronavirus. Lo conoce usted mejor que nosotros, por supuesto, a este médico. Vámonos con el clima. Ya está el ingeniero Alberto Hernández Unzón, listo, preparado. Hay lluvias con descargas eléctricas en el centro del país. Hay bastante inquietud, porque también el calor, hay que decirlo, ha disminuido levemente, pero ya estamos conectados. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, ¿estás listo? Poniéndote el cinturón de seguridad para entrarle
duro y tendido como un relámpago. Venga, ingeniero, estamos contigo al aire. Primero lo urgente, Pepe, después de una mañana con un frente de tormentas que afectó entre Reynosa y Matamoros, generando inundaciones en ese sector, pero en estos momentos, Pepe, a 6:20 de la tarde se observan en el radar 2 zonas de tormentas severas con granizo mayor, incluso la forma característica del tornado visto desde el radar, que es un gancho, un hook, se observan entre la carretera de Ciudad Acuña a Piedras Negras, muy cerca de la población que se llama El Remolino. Estarán llegando entre 5 y 10 minutos estas 2 grandes celdas de tormenta severa a Piedras Negras, así que muy atentos, ya me están reportando por el grupo WhatsApp de tormentas severas, que es un grupo que formé para precisamente en la zona de Coahuila y en todo el país, estén reportando las nubes de tormenta, pues ya están indicando granizo mayor de 5 pulgadas, Pepe. Este es un granizo bastante severo. En el Centro de Predicción de Tormentas Severas de Norman, Oklahoma, también han emitido un aviso de tornado para esa zona entre el sur de Texas y el norte de Coahuila. Así que muy pendientes en esa zona. Te comento, entre 5 y 10 minutos estarán soplando muy fuertes vientos allá y en la ocurrencia de granizo o incluso tornados. En el resto del país también se identifican tormentas en lo que es Nuevo León, Tamaulipas, el Valle de México, Hidalgo, la zona entre Guanajuato y Querétaro, así como entre Puebla y Veracruz. Y el Centro Nacional de Huracanes, Pepe, ha identificado ya una zona de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec. Esta podría dar lugar al primer ciclón de la temporada entre lo que es viernes, sábado y domingo. Muy lentamente estará avanzando hacia tierra, entrando entre Puerto Ángel y Puerto Escondido con una magnitud que podría ser entre tormenta tropical y huracán. Todavía no podemos identificarlo, pero lo que sí ya todos los modelos están previendo que vamos a tener este primer ciclón de la temporada impactando directamente en territorio nacional, Pepe. Sí, vienen varios ciclones, algunos muy intensos, según se pronostica para esta temporada que comienza justamente en estos momentos. Muchas gracias, que estés bien, gracias por la alerta meteorológica que nos acabas de comentar. Hasta luego, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Daisy Herrera ha mencionado el ingeniero Hernández Unzón. El tormentoso ingeniero Hernández Unzón acaba de mencionarnos con toda claridad lo que ha sucedido en Matamoros por las inundaciones, en alto contraste con lo que está sucediendo en otras zonas del estado de Tamaulipas, donde por ejemplo la presa Vicente Guerrero se encuentra en su nivel más bajo, y esto provoca que se esté distribuyendo el agua prácticamente por goteo. Altos contrastes. Daisy Herrera, estamos contigo. Adelante, buena tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Así es, mientras en Matamoros hay más de 30 colonias con inundaciones severas, producto justamente de esto que ya nos explicaba el ingeniero, acá a 300 kilómetros de la frontera, en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, entramos a una etapa crítica de estiaje. A partir de este día se empezó a abastecer las escuelas, hospitales y clínicas de distintas instituciones de salud a través de pipas. No tienen otra manera de tener agua, se les está dotando de 2 pipas diarias. Adicionalmente también se atiende a 7,763 usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable a través de pipas. Esto sucede porque en los últimos 4 meses la presa Vicente Guerrero, que es el principal fuente de abasto para Victoria, ha reducido su volumen un 10%, al pasar del 32% de almacenamiento que tenía en el mes de febrero al 22% en este mes de mayo. Las escuelas habían tenido que suspender clases debido a que no tenían agua. Hoy ya la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado encontró como último recurso abastecerlas a través de pipas. Sin embargo, allá en Matamoros el contraste es totalmente de choque. Nos están informando, Pepe, que justamente en el puerto El Mezquital de Matamoros hay 36 viviendas con pérdida total
Hay 10 lanchas dañadas, pues, de los pescadores de la zona, y prácticamente está incomunicado el puerto El Mezquital. Hay inundaciones también muy importantes, por ejemplo, en el fraccionamiento Palmas del Mar, en donde la gente, pues, sale usando macetas, usando tinas que usan, pues, como lanchas, porque no hay otra manera de poder, pues, transitar por la zona. El alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, informó que ya hay cuadrillas de Protección Civil, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y también de Servicios Públicos Municipales, sumando esfuerzos para lograr el desfogue lo más pronto posible en todas estas zonas que están anegadas, en los que son considerados, pues, los sectores bajos de Matamoros. Esta tromba que azotó Matamoros, pues, justamente llega cuando todavía se estaban realizando las limpiezas de los drenes. Esta mañana, por ejemplo, el dren 20 de noviembre, que es uno de los más importantes en Matamoros, justamente estuvo siendo desasolvado por las cuadrillas de limpieza pública, tratando de sacar ahí los tapones de basura que estaban evitando, pues, que el agua se desfogara. También decirte que acá en la capital de Tamaulipas hoy se activó el plan emergente, que además de incluir, pues, el reparto de aguas a través de pipas, incluye el dotar de agua potable un día sí y otro no a toda la ciudad. Es decir, Ciudad Victoria está en su totalidad, un día recibe agua un sector, otro día no, y así lo van tandeando. Esto nos explica el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable, porque en este momento la presa está irrigando solamente 1,350 litros de agua por segundo, cuando la necesidad de la capital tamaulipeca es de 1,700 litros de agua por segundo. Sin duda, pues son contrastes pocas veces visto y muy lamentables. Mientras les está lloviendo a cántaros en Matamoros, aquí en Ciudad Victoria, el agua es lo que más nos hace falta, Pepe. Sí, se aprecia más que el oro mismo. Daisy Herrera, gracias por la información. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. En un momento más tendremos contacto con Magda Guardiola a Coahuila para que nos ponga al tanto de esto que adelantaba el ingeniero Hernández Unzón, de una tromba que está a punto de pegar en cuestión de unos minutos. Le cuento que al menos 3 hondureños murieron y 4 están desaparecidos, esto al volcar el día de hoy una lancha en la que viajaban clandestinamente desde un río hasta el Golfo de México, así lo informaron autoridades del estado de Veracruz. Por su parte, Protección Civil, también de Veracruz, informó que 4 hondureños más sobrevivieron a este naufragio registrado en el municipio de Agua Dulce, donde desemboca el mar hacia el río Tonalá. Regresamos con todas las voces y todas las noticias. Vaya que ayer fue una noche roja, ayer ya tarde fue una noche roja en la ciudad guanajuatense de Celaya. Balaceras dejaron 11 muertos, el incendio de un hotel y también el ataque a 2 bares, al parecer por parte de grupos del crimen organizado. Cuando menos se queda de manifiesto en una manta, en un cartón que fue encontrado en el lugar de la masacre de las personas, en donde el cártel de Santa Rosa de Lima se adjudicaría las acciones violentas. Vamos con Carlos Rosanov de Fórmula Guanajuato con este incidente pues violentísimo lo que siga de calificativo. Adelante, Carlos, estamos escuchándote con mucha atención. Pepe, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Pues efectivamente, mira, pues una masacre en todo el sentido de la palabra, como bien haces mención. Esto se llevó en el Hotel Gala de la ciudad de Celaya, en la colonia Lindavista. Fue aproximadamente a las 10 de la noche cuando llegaron hombres armados a bordo de distintos vehículos, ingresaron a este bar que tiene el mismo nombre del hotel, Bar Gala y Hotel Gala. Ingresan, empiezan a disparar y ahí en una primera instancia asesinan a 4 personas, perdón. Después pasarían a un bar que está enfrente, también ingresarían y asesinarían ahí a otras 6 personas. Al final 11 personas llegan a perder la vida, son 8 hombres y 3 mujeres, puesto en el área de este restaurante bar.
Y bueno, pues después de esto, con bombas caseras, quemaron, le prendieron fuego a uno de los bares y al hotel. Déjame decirte que esta situación no es algo nuevo para las personas de estas colonias Vallehermoso, Lindavista. Brevemente te comento que en el año 2017, luego de un ataque armado, dejó 2 muertos en el Atropidisco, un establecimiento que era parte del Hotel Gala, ubicado en Cotode, era uno de estos bares. Para el 2020 la colonia ya era ubicada como una de las más peligrosas de Celaya, y en ese año se registró otra masacre en el Negros Bar, la cual dejó 4 muertos y 5 lesionados. Todo esto en los últimos 4 años, y ahora esta es la tercera masacre en la misma zona. La diferencia, más bien te podría decir que es un área de unas 4 cuadras a la redonda donde se ha llevado a cabo todos estos actos. Ahora, Carlos, yo te pregunto, ¿acaso se ha confirmado lo que se comentó con insistencia a lo largo del día respecto a una cartulina según la cual se estaría adjudicando o admitiendo, pues, haber cometido el acto violento el cártel de Santa Rosa de Lima? Así es, Pepe, efectivamente. Incluso quien habló fue la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, que sostuvo que este tipo de sucesos no ocurren de manera fortuita. Para ella, la masacre obedece a la disputa entre 2 grupos criminales, y bueno, pues digo, nosotros llegamos a pensar lo mismo después de ver el contenido de estas narcocartulinas, estos narcomensajes en los cuales, como haces mención, bueno, pues el cártel de Santa Rosa de Lima se adjudica estos hechos en contra de otro poderoso, llamémoslo así, cártel que está operando en esta zona. Pues te agradezco la información, Carlos Rosanov. Siguen las investigaciones. En cuanto haya algo más sólido, te lo vamos a agradecer. Con todo gusto, Pepe. Un abrazo a ti y al auditorio. Gracias, te vamos a agradecer la información, desde luego. Hasta pronto. Mientras tanto, permítame ir a Chilpancingo, donde también anoche se vivieron momentos de pánico cuando sujetos fuertemente armados quemaron vehículos, realizaron apagones, balacearon casas. No se reportan lesionados, pero sí mucho pánico, mucho miedo. Ricardo Castillo, de Cuadratín Guerrero, estamos contigo, adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Pues Chilpancingo, la capital de Guerrero, vivió, como lo has dicho, una noche y madrugada de pánico entre balaceras en distintas colonias, el incendio de vehículos y apagones de energía eléctrica atribuidos a la delincuencia organizada. Los hechos de violencia, Pepe, comenzaron a partir de las 11 de la noche de este lunes con balaceras en el céntrico y tradicional barrio de San Mateo y en la colonia Los Ángeles. Posteriormente se reportaron balaceras en las colonias San Juan, San Lucas, Buenos Aires y en avenidas como el Paseo Alejandro Cervantes Delgado y cerca del Libramiento a la ciudad de Tixla. Más tarde fueron incendiadas 2 camionetas de la empresa de mensajería DHL que estaban estacionadas en sus oficinas ubicadas sobre el Paseo Alejandro Cervantes Delgado. Alrededor de la 1 de la madrugada, hombres armados incendiaron un autobús de una agencia turística en la lateral del transitado Boulevard Vicente Guerrero, que es esta carretera que atraviesa todo Chilpancingo. A esa misma hora, Pepe, se reportó que en la colonia Omiltemi fue incendiado un automóvil Bora, y en esa misma colonia también se reportó el ataque a balazos de una vivienda. De toda esta jornada nocturna de terror, no hay datos de personas muertas o heridas, e incluso la Fiscalía General del Estado dijo que no cuenta con ningún reporte o denuncia de tantas horas de violencia. Además de las balaceras y quema de vehículos, hubo distintos apagones en varias colonias de Chilpancingo. Pero también en Acapulco, hasta este momento hay 3 asesinatos a balazos en lo que va del día en Acapulco, repito, uno de ellos en pleno malecón de Acapulco, mientras pues se desarrolla el tianguis turístico de Acapulco. Mi reporte desde Guerrero, Pepe. Completísimo. Te agradezco mucho, por supuesto, la información, Ricardo, como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Permítame tener un enlace en este momento con Eduardo Guerrero Gutiérrez. Él es consultor en seguridad pública,
socio director de Lantia Consultores. Él entiende muy bien el clima o el tema vinculado con la seguridad, que es uno de los principales reclamos por su incumplimiento que se tiene en este momento con respecto al gobierno. Ayer comentábamos una encuesta realizada por el periódico El Universal, donde el presidente de la República goza, sí, de aceptación y popularidad entre la población en términos generales, pero lo que más le reclama a la gente no es la economía, no es la inflación, es la inseguridad. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Encantado, como siempre. Gracias, Eduardo. Ayer la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer cifras que quisiera consultar contigo, que tienen que ver justamente con hechos violentos como los que acabamos de narrar a modo de lo ocurrido y desde luego también a modo general de ejemplo. Presentó su informe mensual en materia de seguridad y dijo que en el caso de homicidios hay una baja del 17% respecto al máximo contraste que había, es decir, respecto al máximo que había en 2018 en el sexenio anterior. También habla de una disminución, de una baja en la cuestión de los feminicidios, con una reducción del 26.8%. El máximo histórico se dio en agosto de 2021. El robo total, el robo a vehículo automotor, los secuestros apuntan igualmente a una tendencia descendente. Esto nos dicen las autoridades del gobierno federal con base en datos proporcionados por las 32 fiscalías y procuradurías estatales proporcionados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Te parece que son alegres las cifras? ¿Que hay un interés, sobre todo de orden electoral, ahora que va a haber justamente comicios en 6 estados de la República, para ayudar a posicionar mejor a los candidatos de Morena frente a partidos de oposición, sobre todo en estados donde está dudoso el triunfo de Morena? Dígase Aguascalientes, dígase un poco el estado de Durango, quizá el estado de Tamaulipas pueda ser problemático para Morena. ¿Tú qué opinas de estas cifras que da a conocer el gobierno federal? ¿Te parecen alegres? Pues mira, sí me ha sorprendido un poco, la verdad, la falta de rigor que veo mes tras mes en la presentación de las cifras y la manera, digamos, mañosa de presentar los datos sin una metodología clara, Pepe, y acomodando, digamos, los periodos para que entonces se luzca, digamos, la jefa Rosa Isela con lo que más le conviene, ¿no? Es típico en su presentación que diga cosas como hemos bajado 50% respecto al máximo histórico. Bueno, pues sí, obviamente, si tomas el máximo histórico que fue hace 3 o 4 o 5 años, con lo que está pasando ahorita, pues claro que va a haber una baja, por eso es un máximo histórico, ¿no? Pero así no se hacen las comparaciones, Pepe. Los analistas tienen que ser muy cuidadosos y muy sistemáticos en estar, digamos, comparando periodos. Por ejemplo, se compara el primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año, o mes a mes, o semestre con semestre. Uno no... se ve aquí que el grupo asesor de la secretaria ve cuál es el mes en donde salió más alto el delito, no sé, de secuestro, lo ubican, digamos, en 2018 y dicen, bueno, ahí fue el más alto. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos respecto a ese mes? No, pues bajamos 50%. Bueno, pues hay que poner entonces el 50%. Así no se hacen las cosas. Yo creo que sí es muy importante aquí cuidar más la metodología. Tú bien comentas, Pepe, el tema electoral sin duda está presente en esto, pero también creo que hay cierto desaseo, cierto descuido en la presentación de las cifras. Mira, por ejemplo, en el tema de extorsión, Pepe, estamos en un momento de apogeo, como nunca, de la extorsión, incluso con las cifras de denuncias, y eso que nadie denuncia la extorsión, Pepe, pero aún con esas cifras tenemos un aumento, si comparamos enero del año pasado con enero de este año, del 27%, solo en extorsión. Tenemos también aumentos espectaculares en feminicidio, tenemos aumentos en violencia familiar, tenemos aumentos en robo total. La secretaria hoy comentó una baja, pero también en una comparación a modo.
si comparamos de manera más rigurosa lo que está pasando en los últimos meses con robo total, hay un aumento de robo total. Incluso la caída de robo de vehículo que venía efectivamente bajando de manera muy impresionante durante los últimos 2 años, se ha detenido esa tendencia de descenso y ya se estabilizó, digamos, el robo de automóvil. Entonces, pues sí, yo creo que hay que tener aquí un poco más de escrúpulo en el manejo de cifras y tener también, digamos, más mesura por un asunto casi también de respeto con las víctimas, Pepe, de todos estos delitos, ¿no? ¿Tú dirías entonces, Eduardo Guerrero, que las cosas están igual de mal que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Mira, con Peña Nieto tuvimos un aumento espectacular del homicidio el último año. Ese último año fue terrible porque el homicidio casi aumentó 20% en un año. Acá ha habido un mérito, digamos, en contener el homicidio y lograr una muy moderada disminución del 2% el año antepasado y del 3% el año pasado. Posiblemente este año podría haber un aumento, un descenso aún mayor del homicidio, pero estamos hablando de que a lo mejor se logra un 6 o 7% de descenso. Eso es más o menos lo que indicarían las tendencias hasta abril, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí hay un mérito de contener y reducir moderadamente el homicidio. Creo que andamos muy mal en el tema de extorsión. Eso me preocupa mucho, Pepe, porque lo que indica es que zonas que quizás se están pacificando, como por ejemplo algunas colonias en Tijuana o en Ciudad Juárez, en donde ha habido un descenso de la violencia en los últimos meses y que justamente son lo que está jalando el homicidio hacia la baja, posiblemente ahí, Pepe, se están estableciendo monopolios criminales, o sea, ya ganó un cártel, ya monopolizó ahí, digamos, su presencia, y eso es una gran oportunidad para extorsionar de manera muy severa a los negocios, ¿no? Y entonces por eso estamos viendo una baja en el homicidio y un aumento en la extorsión. Me parece, es una hipótesis que tengo, de que empiezan a establecerse monopolios criminales de presencia de cárteles, tanto Jalisco como Sinaloa, en varias partes del país, ¿no? Y eso estaría fatal, ¿no? Pues entonces obliga a la autoridad a tomar más en serio justamente el trabajo, a la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, justamente a hacer mejor su trabajo y tratar de convencer, si es que es posible, al presidente de la República para que haya un cambio de estrategia y que la población pueda recibir una respuesta a su principal y mayor inquietud, que insisto, no es la situación económica, no es la inflación, que de por sí está desbordada y produce unos agujeros gigantes en el bolsillo, es más la inseguridad, creo yo, y según lo muestran, claro, los estudios que se hacen de opinión entre la población cuando se miden popularidades, en fin, entre las personas, entre los políticos. Así es, mira, este amedrentamiento de incendios provocados, de rafagueos en fachadas de negocio que estaban ahorita comentándote que sucedieron en Chilpancingo o en varias zonas de Guanajuato, es típico de la extorsión, Pepe. El extorsionador nunca busca matar al que puede pagar la extorsión, busca amedrentarlo, intimidarlo, atemorizarlo para que termine pagando. Es por eso que vemos todos estos bloqueos, todos estos incendios. Entonces, me parece que ahorita está volviendo en un gran, digamos, problema del país y que está afectando a todos los estratos sociales, clase baja, clase media y clase alta, es la extorsión. Y ya tenemos que empezar a generar unidades antiextorsión, ¿no? Sería todo, Pepe. Pues te agradezco mucho, Eduardo Guerrero Gutiérrez, como siempre, tu buena disposición para compartir tu análisis en este espacio de Grupo Fórmula, desde luego. Encantado, gracias a ti, Pepe, un gusto como siempre. Igualmente, gracias, Eduardo Guerrero, consultor en materia de seguridad pública, socio director de Lantia Consultores. Le actualizo la cifra que nos informaban hace un momento desde donde se produjo la balacera en la escuela de Texas, cercana a San Antonio, Texas. Hablábamos de 16 personas fallecidas y por lo menos 13 lesionadas, producto de estos disparos.
cometidos por un joven de 18 años. La cifra, según la autoridad, en este momento está siendo actualizada a 21 muertos. Son ya 18 los niños muertos por el tiroteo en la primaria. Son 18 niños, 3 adultos. El joven que mató a los estudiantes y al profesor de la escuela de Uvalde, en Texas, de acuerdo con el gobernador del estado de Greg Abbott, habría perecido también. El Uvalde Memorial Hospital informó a través de Facebook que recibió a 13 niños en ambulancia o bien autobuses para tratamiento. De ellos, 2 niños fueron trasladados a San Antonio. Hablando de una célula criminal derivada de la Unión Tepito, dedicada al homicidio, la extorsión y la venta de droga, que operaba en la Ciudad de México y el Estado de México. Esto lo informó Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En una conferencia de prensa señaló que fueron detenidos 7 presuntos integrantes de esta célula, entre ellos el líder y el principal colaborador de la organización, relacionada con 3 eventos violentos. El primero, el 17 de abril, en el bar denominado Terraza Franciscana. El segundo, el 24 y 26 de marzo, cuando fueron encontrados 2 cuerpos desmembrados, y uno más el 8 de mayo. Volvemos con todas las noticias y todas las voces. Permítame en este momento un enlace con Agustín Gutiérrez Canet. Él es embajador en retiro, periodista, columnista del periódico El Universal. Él escribe todos los jueves su columna. ¿Perdón? ¿Me dice alguien? Milenio. ¿Qué dije, perdón? El Universal. Perdón, sí, claro, por supuesto, tienes toda la razón. El periódico Milenio Diario. Qué bueno que me corriges, Agustín, porque de repente son muchos los datos que estoy manejando aquí. La columna se llama Sin Ataduras los jueves y es imperdible. Claro, por supuesto, en el periódico Milenio Diario. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos. Disculpa el error. Ya lo corregimos al aire. Al contrario, Pepe, gracias a ti por la invitación. Lo que ocurre es que antes sí escribía para el Universal, pero ahora ya estoy en Milenio. Gracias. Creo que me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues mira, básicamente estamos buscándote hoy para comentar, para compartir con la audiencia de Grupo Fórmula tu análisis en torno al tema de la cumbre. Todavía oficialmente no se corren las invitaciones a los gobiernos convocados a la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio en Los Ángeles, California. Pero entiendo, y de acuerdo con los usos y costumbres de la diplomacia, que ya debe de haber algo, digamos, no formal. Y sobre todo entre el gobierno de Washington y el de la Ciudad de México, bueno, el de México con el presidente López Obrador, porque fue el presidente López Obrador el que planteó que si no van Cuba, Nicaragua y Venezuela, es decir, no van todos los países integrantes de la región americana, del continente americano, pues entonces que él prefiere abstenerse y mandar en todo caso un representante. ¿Está esto llevando a un punto de tensión las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Crees que si México no va, pueda afectarse la relación bilateral? Mira, Pepe, todas las decisiones que en política exterior se tomen que afecten al el prestigio de otra nación, pues necesariamente tiene consecuencias. Sin embargo, en la eventualidad que el presidente López Obrador no asistiera, yo no creo que hubiera sido un rompimiento, pero sí no contribuye a una relación cordial con Estados Unidos. Porque este anuncio del presidente López Obrador forma parte ya de un clima de tensión entre México y Estados Unidos por diversos motivos. Los menciono así de memoria rápidamente. Uno es el de la cooperación con la DEA, con estos anuncios del retiro de aviones del aeropuerto de Toluca, de desaparecer esta unidad que se supone cooperaban las 2 naciones para luchar contra el narco. Otro problema muy grave es el de la empresa americana Vulcan, que está en Cancún sacando rocas y piedras, que es una empresa que está trabajando desde hace muchos años y que tiene la propiedad para hacerlo. Y ya hay cartas del Senado de Estados Unidos que muestran el malestar de los senadores por la decisión del presidente de tratar de retirar estos permisos cuando ellos tienen
el derecho a hacerlo, ya que son propietarios del terreno que están utilizando. En fin, yo quisiera no abordar mucho, pero hay que esperar a ver los resultados de las negociaciones que está llevando a cabo el embajador Ken Salazar con el propio presidente en Palacio Nacional. Hoy anunció el propio presidente que mañana van a tener noticias sobre este asunto. Yo creo que Estados Unidos y México están tratando de salvar cara a cada quien. A Biden no le conviene que vaya el presidente, que deje de ir el presidente de México, y tampoco creo que le convenga a México condicionar la asistencia de los 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la reunión, porque al final lo que debe prevalecer son los intereses de México, no los intereses de Cuba, ni de Venezuela, ni de Nicaragua. ¿Crees tú que se esté negociando entonces una salida alternativa, dada la circunstancia, para evitar que se interprete esta actitud del presidente López Obrador como un verdadero desafío, como un desaire al gobierno de Biden en caso de que no asista el presidente? Sí, yo creo que sí, Pepe. La solución está, por lo que he estado captando en diversos medios diplomáticos. Primero, el caso de Cuba. Estados Unidos y Cuba sí tienen relaciones diplomáticas, pero todavía consideran que es un gobierno dictatorial, y es posible que inviten a nivel debajo de viceministro de Asuntos Exteriores, es decir, a un nivel más bien técnico, o bien que inviten a un funcionario que hable sobre los temas de la pandemia, donde Cuba ha estado trabajando mucho para este tipo de programas médicos. Yo creo que esa es una forma que van a buscar darle la salida a la participación de Cuba. De esa manera estaría presente, pero no a nivel de presidente de la República de Cuba. En el segundo punto, Venezuela, pues ahí hay que recordar que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Tiene relaciones con Guaidó. Incluso hay una embajada de Guaidó en Washington, y la embajada de Estados Unidos cerró en Venezuela, en Caracas, y opera desde la República de Colombia en Bogotá. Entonces, formalmente no tienen relaciones diplomáticas. Y ahí, bueno, pues va a estar representada Venezuela a través del presidente Guaidó. Yo no sé si él vaya a asistir personalmente. Este es un presidente que solo reconoce Estados Unidos y muchos otros países de Europa, pero desde luego no reconoce a Maduro. O sea que formalmente Venezuela estaría representada por el gobierno provisional de Guaidó y no por el gobierno bolivariano de Maduro. Y tercera opción, pues Nicaragua ya dijo que no va a asistir. Entonces, pues ya está resuelto. Ellos, si no quieren ir, pues no van a ir. Ya lo dijo Daniel Ortega, que no va a ir a la reunión cumbre de las Américas a principios de junio. Pues creo que está la situación delicada, y todo esto debe de contextualizarse en el afán, en el arrebato del presidente mexicano, de alguna manera de paso, constituirse en una especie de líder continental, ¿no? Pues sí, el problema es que está muy bien que el presidente López Obrador busque de alguna manera convertirse en un líder para América Latina, pero no debe hacerlo a expensas de la relación con el socio comercial y amigo y fronterizo que es Estados Unidos. Esto me parece una locura. Yo no creo que es un error. Si esta posición del presidente se mantiene, debe ser flexible, debería de asistir y salvar la cara con esta solución que al parecer se está manejando tras bambalinas de manera discreta y diplomática, y que quizá en las próximas horas o mañana ya se sepa cuál va a ser la solución a este problema. Pues muchas gracias. Gracias, Agustín, por permitirnos este intercambio de ideas, esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Y disculpa el primer error al principio cuando te presenté, columnista de Milenio Diario. No pasa nada, Pepe, te mando un fuerte abrazo, y ya sabes, con la amistad y el cariño de siempre.
Es recíproco y lo sabes también muy bien. Agustín Gutiérrez Canet, embajador de México en retiro, periodista, columnista de Milenio Diario. Él escribe Sin Ataduras, se publica los jueves. No se lo pierda, porque este jueves va a estar muy, muy interesante. Permítame una pausa y vamos a regresar con más noticias. En un momento más estaremos en contacto con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Vamos a comentar lo que pasó ayer en la Corte, que le dio constitucionalidad a los superdelegados inventados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a hablar con ella. Pero antes, permítame el contacto con Juan Antonio Jiménez. La Corte avala el aborto en mujeres mayores de 12 años víctimas de abuso sexual. Si no son mayores de edad, no es necesario que los padres den su aval. La Suprema Corte dice que son válidas las modificaciones a la norma oficial mexicana relativa a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en las que se establece el derecho a las mayores de 12 años víctimas de violación a interrumpir voluntariamente el embarazo. Juan Antonio Jiménez, creo que es un tema que tiene mucho que ver a nivel nacional, con una enorme, enorme importancia. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes, noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la modificación que la Secretaría de Salud realizó a la norma oficial mexicana que ordena a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación, sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos, o bien víctimas menores de edad que incluso lo puedan hacer sin la autorización de sus padres. De esta manera, con 9 votos a favor, el Pleno del Máximo Tribunal desechó 2 controversias constitucionales promovidas por el Poder Legislativo de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Baja California, que buscaban frenar el cumplimiento de dicha norma al considerar que las modificaciones se realizaron sin respetar sus competencias locales. En su proyecto de sentencia, el ministro Luis María Aguilar Morales determinó reconocer la validez de las modificaciones que habla de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, mientras que el ministro Arturo Saldívar fue uno de los que votaron a favor de la modificación al considerar que fue emitida por una autoridad competente que no invade competencias locales en materia penal, patria potestad y aplica correctamente el principio de buena fe con que actúan las víctimas. En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Aquí, la transgresión a sus derechos es más grave, no solo por su calidad de víctimas, sino por cuestión de su edad, que obliga a analizar la cuestión desde la perspectiva del interés superior de las personas menores de edad. Cabe destacar que desde agosto del 2019 la Corte discutió proyectos para invalidar la reforma a esta norma porque no se cumplió el procedimiento para los cambios en este tipo de regulaciones. Pese a todo esto, con esta determinación, la norma ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos que hay en el país. Pepe, el reporte. Correcto. Esto respecto a lo que autorizó la Corte, válidas las modificaciones a la norma, total. Una mujer de 12 años en adelante, aunque no sea mayor de edad, puede, bajo condiciones, claro, recurrir al aborto, interrumpir voluntariamente el embarazo, en el caso de que haya sido este producto resultado de un acto de violación. Pero ya que estás en la línea, un tema que llama mucho la atención es el asesinato cometido contra 3 personas ayer a mediodía en un despacho jurídico de la calle de Durango, en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Un sujeto solitario llegó con un arma, al parecer utilizando un silenciador, disparó contra 2 hombres, una mujer, causándoles la muerte y heridas a una 4ª mujer. ¿Cómo va el tema, Juan Antonio? ¿Cómo va la investigación? Entiendo que hay imágenes ya del hombre que disparó, aunque son imágenes tomadas con cámaras de seguridad, cuando menos las que se han difundido. Así es, Pepe. En este sentido, la Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones para dar con el paradero del probable responsable de haber asesinado con disparos de arma de fuego a 3 personas al interior de un despacho jurídico ubicado en calles de la colonia Roma Norte, además de que se estableció que se trató de un ataque directo. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al anfiteatro ministerial y, tras ser identificados, fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia y este martes ya fueron entregados a sus familiares. En el despacho ubicado en el número 10 de la calle Durango
Chilpancingo, los servicios periciales y agentes de investigación recabaron todos los indicios y documentación, la cual será analizada de manera exhaustiva. Los peritos en balística también analizan los indicios de un arma de fuego calibre 40 hallados en el lugar de los hechos y determinar el posible origen de esta arma. Al respecto, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, detalló. Como parte de dichas diligencias, fue posible establecer que el agresor de las 3 víctimas ocupó un supresor de sonido conocido como silenciador en el arma de fuego que utilizó para privar de la vida a la mujer y 2 hombres. En el lugar fueron encontrados 6 casquillos percutidos calibre 40. Asimismo, la Policía de Investigación ha realizado entrevistas con testigos de hechos y de identidad, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia a fin de conocer la descripción física del probable agresor, y de hecho estas imágenes ya han sido dadas a conocer, un poco borrosas, Pepe, pero ahí está la imagen del agresor. Asimismo, se tiene conocimiento que las víctimas no recibieron amenazas durante los últimos días, ni tampoco que temieran por alguna posible represalia derivada de sus labores profesionales. La policía ya cuenta con una descripción amplia del indiciado, como fue su ingreso y egreso del edificio, así como la dirección que tomó en su ida presuntamente con rumbo al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. También se investiga la posible relación de otras personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos ocurridos. Pepe, el reporte. Juan Antonio, gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Javier Navarro. ¿Qué dijo hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch? Adelante. Gracias, Pepe. Pues es el titular de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, quien informó que es la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad la que lleva a cabo esta investigación del triple homicidio ocurrido en la colonia Roma, y por las características que quedaron en el lugar de los hechos, se podría descartar el robo y se trataría del ataque directo. Esto lo informó en una conferencia de prensa realizada en la sede de esta corporación, Pepe, en la que detalló que estas imágenes recabadas de cuando entra y sale el sujeto que comete el crimen de este edificio donde ocurrió, se observa que lleva una maleta todo este tiempo y no se ve nada desordenado después en este lugar. Esto lo mencionó Pepe en esta conferencia, en la que estuvo acompañado por el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, en la que dio a conocer la captura de 7 integrantes del grupo delictivo de la Unión Tepito, responsables de ilícitos como homicidio, venta de estupefacientes y extorsión en la modalidad de cobro de piso en contra de propietarios de bares y restaurantes del corredor Roma Condesa, del Centro Histórico y de la Alcaldía Benito Juárez. Esto, Pepe mencionó, fue resultado del cumplimiento de 7 órdenes de cateo en el Estado y la Ciudad de México, y entre estos 7 detenidos se encuentra una persona identificada con el nombre de Diego Axel, alias El Gordo, señalado como líder de esta célula y persona cercana y de confianza de un sujeto detenido en el 2018 de apodo El Pistache. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro. También es noticia comentar con usted que familiares de Cecilia Monzón, la activista asesinada allá en San Pedro Cholula, Puebla, hoy están demandando, por supuesto, una acción rotunda de la justicia. Lo hicieron a través de Elena Monzón, la hermana. Guillermo Castillo, de Fórmula Puebla, tú tienes los datos. Adelante, buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos. Y en efecto, como señalas, la familia de Cecilia Monzón, la activista y abogada que fue asesinada el fin de semana en San Pedro Cholula, han exigido que la Fiscalía General del Estado encuentre a los asesinos materiales e intelectuales de lo que calificaron como un asesinato inadmisible, el de Cecilia Monzón. Elena Monzón, hermana de la abogada, fue la encargada de dar este pronunciamiento ante los medios de comunicación y aseguró que por el momento le dan su voto de confianza a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, sí pidieron que la indagatoria sea hecha con perspectiva de género y que también no se hagan filtraciones del expediente de su hermana. Apuntó que este asesinato les agarró por sorpresa, ya que no tenían conocimiento de que Cecilia Monzón estuviera llevando algún caso de litigio que pusiera en riesgo su vida. Pero escuchemos un poco de lo que comentó. Varias veces durante estos, como digo, menos de 24 horas que llevo aquí, me hayan preguntado por mi seguridad o la de mi familia. Me preocupa, es lo único que te puedo decir, me preocupa. En cuanto a si voy a pedir ayuda a Fiscalía al respecto, yo lo que querría es que Fiscalía se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es encontrar a los responsables. A partir de ahí, pido que se vuelquen al 100% en eso,
y como se dice, no se toca. Finalmente comentar, Pepe, que el gobernador Miguel Barbosa aseguró que se tiene un gran avance en las investigaciones y que los resultados se darán a conocer pronto por parte de la Fiscalía. Es el reporte. Completo, Guillermo Castillo. Gracias. Saludos a Fórmula Puebla. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades de Pinotepa Nacional denunció el asesinato de Humberto Valdovinos Fuentes, líder campesino, defensor del territorio, de los derechos indígenas y del pueblo afromexicano, y exigieron al gobierno del estado castigo a los asesinos. El activista por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendiente iba saliendo de una reunión con motivo del 21 aniversario de su organización el lunes 23 de mayo, cuando recibió una llamada telefónica y se dirigió a la colonia El Zapote, en donde fue asesinado a quemarropa por personas desconocidas. Volvemos con todas las noticias y todas las voces. Antes de ir con la doctora María Amparo Casar, simplemente anoto que la masacre ocurrida en esta escuela primaria en Texas ha causado conmoción. Pero también saludo con mucho afecto, lo sabe bien, a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar con ella, con ustedes, desde luego en primer lugar, este regalazo que le hizo la Suprema Corte de Justicia al gobierno del presidente López Obrador al haber declarado constitucional la figura de los superdelegados. Estos personajes que se encargan de coordinar las actividades de la administración pública sin ser secretarios de Estado, sino adscritos más bien a la Secretaría de Bienestar. Es, digamos, la oficina que permite que por ahí fluyan los recursos para, habrá quien diga, comprar conciencias, no sé, pero a través de la Secretaría del Bienestar, los superdelegados son los que mandan y mandan y mandan, incluso muchas veces por encima de los gobernadores ante el presidente de la República. Que nos explique María Amparo Casar la trascendencia de esta decisión de la Suprema Corte. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Es importante el tema porque fíjate que con respecto a estos famosos superdelegados, que en realidad son los servidores públicos que se encargan a su vez de los servidores de la nación, que son, como tú sabes, los encargados de gestionar los programas sociales en toda la República. Fue una iniciativa de ley que fue aprobada desde diciembre del 2018, desde noviembre del 2018, aún antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, y fue una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal. Bueno, nada más presentada inmediatamente, por un lado, diputados y senadores del PAN, del PRI, del PRD, y por otro lado, gobiernos estatales, en particular el gobierno de Michoacán, presentaron una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Nada más para que se acuerde nuestro público, las acciones de inconstitucionalidad tienen que ver con leyes o con decretos que son contrarios a la Constitución. Y las controversias constitucionales, Pepe, son aquellas demandas que se ponen porque hay una invasión de poderes, ya sea entre el legislativo y el judicial, el legislativo y el ejecutivo, etcétera, o los gobiernos de los estados y el ejecutivo, que fue este caso. Y en efecto esto se impugnó, Pepe, porque más allá de que se pueda argumentar, como lo hizo Loretta Ortiz cuando desempató el caso, porque estaba 5-5, y ya sabemos que Loretta Ortiz hasta este momento siempre ha votado de acuerdo a la voluntad del presidente López Obrador, se quiso vestir esto por un lado de austeridad republicana y por otro lado también de una racionalización de la administración pública para que ya no hubiera delegados de las diferentes secretarías en los estados, Pepe. Así se nos vendió, y en la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos superdelegados son gente, 32 personas de confianza del presidente de la República, que pone en los estados para manejar la estructura morenista y apoyar esa estructura precisamente en los programas sociales. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que rápidamente se controvirtió esta decisión del Ejecutivo. ¿Por qué?
pues porque se va a usar y se ha usado, y creo que está francamente probado electoralmente, tanto para entregar programas como para promover a los superdelegados. Cuando menos te cuento 9 superdelegados que se han lanzado ya de candidatos de elección popular, particularmente para gobernadores. Y bueno, pues después de 40 meses, Pepe, o sea, 3 años y 3 meses, se declara que es constitucional esta figura. Y pues bueno, aquí está la interpretación política versus la interpretación de la Corte, en el sentido de si esta figura, por un lado, invade las funciones de los gobernadores y por el otro lado es inconstitucional porque deforma, le quita sustancia al federalismo mexicano. La adhesión siempre está en los jueces, Pepe, pero creo que es indudable y que lo hemos probado muchas cosas con respecto a los superdelegados. Una, sus problemas con los gobernadores cuando son gobernadores de oposición. 2, te acordarás tú de Carlos Lomelí en Jalisco, cómo se manejó la cuestión de las empresas ligadas a su familia farmacéuticas y que bueno, fue por un momento inhabilitado y después le volvieron a dar contratos desde la función pública. Y tercero, que se usa como una estructura político-electoral. Entonces, si vemos la realidad política más allá de la norma, lo que encontramos es que estos superdelegados sirven una función política y hoy tienen ya la bendición de la Suprema Corte para seguir operando. Se cae entonces esa controversia, se cae esa acción de inconstitucionalidad y pues el presidente mañana en la mañanera estará muy contento, bueno, desde ayer en realidad, muy contento de que este cambio impulsado por él haya sido bendecido, como digo, por la Suprema Corte, Pepe. Gracias, doctora Casar. Preocupante es el contexto electoral que estamos viendo, Pepe. Exactamente, a eso iba. Si me permites, después de corte voy a hablar de ello con Ricardo Monreal, voz de primera para entender a los de cuarta. Si me permites, vamos a una pausa y regresamos. Gracias, María Amparo Casar, muy buenas noches. Con atención a ti y a Ricardo Monreal. Hasta el próximo martes, Pepe. Hasta el próximo martes. Vamos a un corte y volvemos. Ya lo comentábamos con la doctora María Amparo Casar hace unos instantes. Es inevitable a estas alturas no tocar el tema de las elecciones que habrá en 6 estados de la República Mexicana. ¿En cuáles estados? Pues se lo repito, con mucho gusto. Aguascalientes, también el estado de Durango, el estado de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, el estado de Tamaulipas. ¿Cómo están las cuestiones? Bueno, pues en este momento Morena gobierna en 18 estados y podría gobernar, cuando menos seguro, según los analistas, 4 estados más. Podría llegar a tener hasta 22 estados bajo su mando, una buena cantidad de pobladores de la República Mexicana. Tal vez Aguascalientes y Durango están todavía en duda. Aguascalientes seguro se va a quedar con el PAN, en fin. Es inevitable hablar pues de las elecciones que se van a realizar en 6 estados de la República. Para ello invitamos al senador Ricardo Monreal. Él es una voz de primera para entender justamente a los de la cuarta. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. Pepe, buenas tardes. Inevitable hablar de las elecciones locales que se van a realizar en 6 estados del país. Estas elecciones tienen un singular escenario, sui generis las 6, y es que estamos a la mitad del camino, un poco más, del gobierno del presidente López Obrador. Estamos a 11 días de realizarlas. ¿Cuál es el pronóstico y cuáles son los problemas que se presentan? Clasificaría en 3 bloques los procesos electorales, en donde no habrá problemas y que seguramente se alzará
el partido Morena y sus aliados con la victoria, y donde está empatado, y un tercer bloque donde está más difícil la situación. Pero en los 6 estados, Pepe, está Morena muy fuerte. Ayer el presidente de Morena decía que ganarían 6 de 6. Si así fuera, entonces no habría mucho que hacer en el 2024, porque Morena tendría prácticamente 24 estados del país bajo su dominio. Y en esas circunstancias, en territorio, en organización, en manejo de elecciones, sería muy difícil competir con 24 estados del país. No imposible. Donde yo veo focos rojos es fundamentalmente en Tamaulipas, probablemente en Durango y quizá en Aguascalientes. Pero focos rojos de competencia. Aguascalientes de competencia, donde se creía que estaba muy lejano el triunfo del PAN, ahora se ha cerrado la elección. O Durango, donde se creía que la competencia podría favorecer al PRI, también se ha cerrado con una ligera ventaja para Morena. Y en Tamaulipas, que es la gran incógnita, ahí pareciera ser que Morena tiene un mayor alto de números en porcentajes que le favorecen. Sin embargo, aquí es donde está la situación y el escenario más sui generis que en el resto de los otros 5 estados del país. Ayer denunció en el Senado de la República, aquí en el grupo parlamentario, el propio candidato Américo Villarreal, que estaba sufriendo hostilidad y que el gobernador había implementado mecanismos de persecución política, incluyendo a sus propios hijos, a presidentes municipales, a diputados locales y a dirigentes políticos y sociales o sindicales de Tamaulipas. Tamaulipas requiere vigilancia y requiere desplegar medidas de seguridad que no permitan que haya violencia, incidentes graves, robo de urnas o violencia generalizada. Como Estado mexicano debería de situarse fundamentalmente en Tamaulipas, en Durango y en Aguascalientes. En algunos lugares, por la competitividad tan cerrada entre 2 contendientes, y en el otro por riesgos de violencia y de que no se respetara el voto. A todos nos conviene respetar el voto, que gane el que la gente quiera, el que la gente decida. Gracias a Ricardo Monreal, voz de primera para entender a los de la cuarta. José Luis Arévalo, tú tienes más. La Ciudad de México va a recibir la estafeta del Tianguis Turístico en el año 2023. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezaron la instalación del comité organizador de la edición número 47 del Tianguis Turístico, el cual se planea, y tome usted nota, que se va a realizar del 30 de abril al 3 de mayo del año 2023. Uno de los puntos más atractivos de este evento es que se destaca la historia, la cultura y las bellezas naturales de nuestro país, de igual manera que interactúan los principales expositores de la industria turística mexicana y compradores provenientes de diversos países. Y qué mejor que sea en la Ciudad de México, ya que es una forma en la que podemos descubrir y conocer a nuestro país desde la comida, los museos, zonas arqueológicas y hoteles en donde se puede recuperar nuestra apasionante actividad turística. Así que ya lo sabe usted, tome nota del 30 de abril al 3 de mayo del 2023. Volvemos con todas las noticias y todas las voces. O en teatros, o como vimos hace unos días. En este momento el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo a su nación que rece por las víctimas de la masacre ocurrida en la escuela primaria
de Uvalde, en Texas. La cifra es de 21 muertos, entre ellos 18 niños, por este tiroteo. Hay 3 adultos, entre ellos el joven de 18 años de origen hispano que disparó y provocó la masacre en horas del mediodía. Escuchemos lo que dice el presidente de Estados Unidos. Los crímenes bajaron. Cuando la ley expiró, los crímenes volvieron a repuntar. ¿Cómo es posible que alguien pueda comprar 2 armas de asalto? Eso está mal. En el nombre de Dios, ¿para qué alguien necesita un arma de asalto para ir a matar a otro? ¿Acaso van de cacería buscando animales que llevan chalecos de Kevlar? Es una tontería. Y los fabricantes de armas se han dedicado a vender al sector que les da las mayores ganancias. Tenemos que tener el coraje de enfrentar a la industria. Yo sé que la mayoría de los estadounidenses apoya leyes de control de armas de sentido común. Acabo de regresar de un viaje a Asia, donde me reuní con líderes asiáticos, y supe de esta situación cuando estaba en el avión. Y lo que más me impactó en ese vuelo, un vuelo de 17 horas, fue que este tipo de incidentes rara vez se producen en otras partes del mundo. ¿Por qué? Ellos también tienen problemas de salud mental, también tienen disputas internas, también hay gente que está perdida, pero este tipo de masacres no se dan en otros lugares con la misma frecuencia que en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta situación? ¿Por qué seguimos permitiendo estas cosas? En el nombre de Dios, ¿dónde está el coraje para hacerle frente a los cabilderos? Es hora de convertir el dolor en acción por cada padre, por cada ciudadano de este país. Tenemos que asegurarnos que todos los funcionarios elegidos del país sepan que es hora de actuar. Es hora que aquellos que han obstruido o demorado estas leyes de sentido común sepan que no los vamos a olvidar. Podemos hacer tanto más. Tenemos que hacer más. Esta noche nuestra plegaria es para esos padres que estarán recostados tratando de determinar si van a poder volver a dormir. ¿Qué decirle a los otros hijos? ¿Qué va a pasar mañana? Dios bendiga las vidas inocentes que perdimos en este día tan triste. Que lo trasladó desde Tokio, la capital de Japón, en un vuelo de 17 horas a la Unión Americana. Él se enteró a bordo de la masacre que cobró la vida de 18 niños, 3 adultos, entre ellos 2 profesores y el agresor. Ha pedido al pueblo de los Estados Unidos que convierta ese dolor en acción, que estos asesinatos no deben ocurrir en otras partes del mundo. Recordó que más de 900 incidentes con armas reportados en escuelas han ocurrido en los Estados Unidos. Exhortó al pueblo de Estados Unidos a tener el valor para evitar, para que se detengan estas masacres, que no ocurren en otras partes del mundo. Conmocionado, el presidente Biden, acompañado de su esposa, al regresar a la Casa Blanca, no ha ido ni al baño, pues. Se ha tenido que dirigir a través de los medios de comunicación para condenar esta masacre ocurrida allá en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, con el saldo, repito, 21 muertos, entre ellos 18 niños, por el tiroteo en la primaria. Permítanos una pausa muy breve, volvemos enseguida. El gobierno de México ha iniciado el día de hoy martes la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos y Médicas Especialistas. Durante la mañanera
Hoy en Palacio Nacional, Zoe Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló que durante 2 semanas se ofertarán, escuche usted la cifra, 13,795 plazas, dice él, con sueldos atractivos y contratación inmediata. Vacantes de médicos especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud. Y a la par de dar a conocer esto, pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Los médicos especialistas podrán consultar las bases, tome usted nota, para esta convocatoria y registrarse en la página www.medicosespecialistas.gov.mx. Y ya por último le cuento que Raúl Esquivel, el jefe Vulcano, perdió la vida a los 77 años de edad por diferentes complicaciones en su salud. Esto lo informó su hija a través de redes sociales. Tenía varios días enfermo. Tras dejar el hospital en donde se encontraba tras una operación intestinal, Raúl Esquivel regresó de emergencia. Y por medio de la cuenta de Twitter, el jefe Vulcano, a Andrea Esquivel, escribió: con un profundo dolor les informo que tras regresar al hospital por algunas complicaciones, falleció mi papá. Raúl Esquivel fue uno de los mandos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, con mayor reconocimiento no solo en redes sociales, sino por su labor de poco más de 49 años en la institución. Ingresó al Cuerpo de Bomberos en 1969, año en el que comenzó a construir su carrera. Recibió en el 2014 la medalla al mérito en protección civil por la entonces Asamblea Legislativa. Así que bueno, que en paz descanse el jefe Vulcano. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.